Bien, amados hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a dar inicio ya a la exposición, a la exposición de la palabra que tenemos para este momento. El tema es No hay otro evangelio y está basado en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. La carta del apóstol San Pablo a las iglesias que estaban en Galacia. ¿Verdad? No era solo una iglesia, son varias iglesias las que se encontraban en ese lugar y para ellos va dirigido esta trozo de la palabra, pero también es para todos los creyentes. Así es que vamos a la palabra del Señor. No hay otro evangelio. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 en adelante. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, nos ponemos frente a ti, Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor y te suplicamos que nos hables al corazón. Enséñanos, Dios, un poquito más de tu palabra. Queremos aprender, queremos entender tu palabra y queremos caminar seguros a través de tu palabra. Nos ponemos todo nuestro entendimiento, todo nuestro corazón en lo que ahora vamos a aprender y vamos a enseñar. Ayúdanos, Dios, que sea a través de tu Santo Espíritu que enseñemos y que aprendamos esta palabra que tienes para nosotros. Palabra que es muy importante para nuestra vida, pues nos permitirá mantenernos en firmeza. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vimos, amados hermanos, vimos el martes pasado que el apóstol Pablo, él fue personalmente quien inició estas iglesias en la zona de Galacia, perdón, la zona de Galacia. Entonces, allá estaba, la iglesia son Galacia, Ponto, Capadocia, no recuerdo cuál es la otra iglesia que está en esas ciudades, son los nombres de las ciudades donde se encuentran las iglesias. Y entonces Pablo era un misionero fuertísimo, ¿verdad? Un empuje increíble. Uno de los, si no el que más, uno de los hombres que más ha servido al Señor en toda la historia del cristianismo. El apóstol Pablo, admirable en conocimiento, en perseverancia, admirable en todas las cosas que hacía y por esa grandeza que él tenía, inclusive Dios le había mandado algo, ¿verdad? Que hiciera balance para que Pablo, aún con todas las revelaciones que Dios le había dado, se mantuviera fiel y no se engrandeciera a sí mismo, porque era poderoso Pablo en palabra, poderoso en conocimiento, poderoso en constancia, ¿verdad? Es increíble todo lo que Dios hizo a través de este hombre. Entonces, amados hermanos, él había iniciado estas iglesias y Pablo, como mencionamos el miércoles pasado, que Pablo más o menos recorrió él predicando el evangelio alrededor de 4.000 kilómetros. Ahora quizás para alguien no será mucha distancia, pero cuando nos ponemos a pensar que no habían aviones ni no habían vehículos automotores, ¿verdad? Sino que había que caminar o había que hacerlo a través de animales, entonces, o en barco, si acaso, entonces sí la cifra, el número ya se engrandece un poquito más. Entonces, Pablo llegó, fundó, fortaleció la iglesia e inmediatamente él se movió. Entonces, esta carta, y era una costumbre de Pablo mandar cartas
para enseñar a las iglesias, continuar discipulando a las iglesias, pero también mandaba cartas para corregir. Por ejemplo, las cartas a la iglesia de Corintios son cartas eminentemente correctivas, y esta es también una de las cartas correctivas a las iglesias, porque la iglesia estaba teniendo problemas doctrinales, a pesar de que habían tenido a uno de los hombres, de los maestros de la palabra de Dios más grandes que ha existido, ¿verdad? Pero ellos se habían perdido, se habían cambiado, habían aceptado doctrinas que les estaban desviando de lo que de lo que ellos debían de seguir. El apóstol Pablo les enseñó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual menciona que él había recibido directamente del Señor, que no se lo enseñó hombre alguno, sino que el Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces, Pablo estaba enseñó, e inmediatamente Pablo siguió con sus viajes misioneros. El libro de los Hechos habla de 4 viajes misioneros. Pero entonces, cuando Pablo emprendió un nuevo viaje, le llegaron noticias a Pablo que la iglesia estaba siendo visitada, y habían surgido de ellos mismos también judíos, pero que estaban, judíos que supuestamente se habían convertido, pero ellos estaban llevando a la iglesia gentil, porque de hecho las iglesias de Gálatas eran eminentemente gentiles. Entonces los estaban llevando a judaizar. ¿Qué quiere decir esto? A que ellos tenían que convertirse primero al judaísmo, es decir, circuncidarse y tener las prácticas, ¿verdad? Judías, y luego el evangelio iba a ser positivo en sus vidas, mientras el evangelio era incompleto. Es decir, que para los judaizantes el evangelio, Cristo mismo, era un complemento a la ley, y entonces al guardar todo lo que la ley mandaba guardar, y al creer en Cristo, se estaba completo. Entonces, el apóstol Pablo se enojó de tal manera que viene y les envió esta carta. Es como les digo, es una carta correctiva. Primero Pablo saluda, ¿verdad? Les dice quién es, quién escribía la carta. Usualmente en los tiempos de Pablo, quien enviaba la carta no es como en nuestro tiempo, que nosotros firmamos al pie de la carta. En estas cartas siempre va al principio quien está enviando la carta. Entonces Pablo, después de saludarlos y después de desear que la gracia y la paz del Señor Jesucristo y del Padre, quien los resucitó de los muertos, pues esté en ellos, inmediatamente procede Pablo. Al terminar el saludo, Pablo comienza a lo que va. No se queda más, no divaga en nada más, sino que por el contrario va directo, ¿verdad? Un líder que estaba preocupado, realmente preocupado por lo que los hermanos estaban creyendo. Y entonces dice: estoy maravillado. ¿Eso qué quiere decir? Estoy asombradísimo, estoy sumamente, es crítico lo que les ha pasado. El apóstol Pablo no lo podía creer, que el que él sabía que iban a llegar influencias que los distrajeran del evangelio. Él lo sabía bien, ¿verdad? Es como que yo lo sé, a las personas que les enseño la palabra, yo sé que van a llegar personas a querer confundirlos o distraerlos. Yo lo sé, y por eso es que yo predico, y más que todo en la iglesia, trato de predicar siempre doctrina, doctrina, doctrina. Y cuando quiero hacer una ilustración, lo hago igual de la doctrina, de la palabra de Dios, ilustración de la palabra de Dios, para que la iglesia se envuelva de la palabra de Dios. Entonces, pero uno sabe que van a aparecer personas que van a tratar de confundir, personas que traen palabra similar a la que se predica, similar a la enseñanza de la Biblia, pero ellos van a cambiarle detalles, ¿verdad? Van a cambiarle, por ejemplo, a predicar la salvación por obras, ¿verdad? Que usted tiene que hacer buenas obras para ser salvo. Eso es cambiar el evangelio, eso es cambiar la enseñanza. Y fíjense que el apóstol Pablo, oiga bien,
Da fe que estos no eran falsos cristianos quienes habían sido engañados, sino que eran cristianos nacidos de nuevo. Pero entonces el apóstol nos muestra que aunque usted haya nacido de nuevo, puede ser engañado, puede ser distraído, puede ser mal enseñado. Entonces, hay maestros que únicamente lo que ellos tienen que corregir su doctrina y tienen que enseñar la doctrina correcta, pero hay maestros que saben que están enseñando mal, pero lo siguen enseñando mal porque es beneficioso para sus propios beneficios. Antes de proseguir, quiero conceptualizar cuatro palabras porque nos son importantes para que nosotros podamos entender lo que aquí estamos viendo. Las palabras que quiero que poderles definir son gracia, evangelio, la predicar y anatema, que eso prácticamente lo mencionan en el texto. Porque dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Como les decía, Pablo estaba admirado no de que la gente haya llegado, de que falsos maestros hubiesen llegado, sino que la admiración de Pablo es que tan fácil, a pesar de que él mismo les había enseñado, tan fácil aceptaron una doctrina diferente. Mire, eso yo lo he visto, amados hermanos, nos hemos esforzado por enseñarles la palabra, hemos insistido, inclusive a veces hemos hasta casi aburrido los temas de la palabra, los temas de la palabra, los temas de la palabra y de repente los hermanos cambian la doctrina como cambiarse una camisa y cambian y creen cualquier cosa. Y recuerdo que había un hermano que compartía videos que veía en YouTube y videos de, por ejemplo, Dios me permitió ir al infierno y regresar y cosas así, cuando la Biblia dice que nadie puede ir de aquí para allá y regresar. De aquí para allá se puede ir, pues cuando muera va para allá o para el cielo, pero no puede regresar. Y fue el colmo que compartió uno que decía, Dios me llevó al cielo otra vez. Entonces, y yo digo, ¿y qué les pasa a estos hermanos? ¿Qué es lo que han creído? ¿En qué han puesto sus ojos? ¿Qué es lo que están estudiando? Cuando uno está enseñando, amén, 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 pero a la hora de que les presentan otras ideas, las reciben tan fáciles, son de mente tan simple, porque el hecho de que alguien esté detrás de un púlpito no quiere decir que le va a enseñar la palabra de Dios tal cual está escrita. Entonces, por eso es que usted se tiene que volver un amante de la palabra de Dios, tiene que aprenderla, tiene que conocer sus doctrinas. Fíjense que la mayoría de cristianos, de repente se puede acercar y preguntarles, mire, ¿cuáles son, dígame, 5 doctrinas principales de su iglesia? Y se va a quedar, que la mujer no tiene que ponerse pantalones. Amados hermanos, mire, estamos hablando de doctrinas bíblicas que fortalecen, que son, mejor dicho, el cimiento de nuestra fe. Entonces, la mayoría no lo saben identificar. Si de repente usted les pregunta a los hermanos, no, algunos sí, ¿verdad? Algunos se preocupan por su crecimiento. Por ejemplo, les preguntan, dime, explícame los atributos divinos, los atributos de Dios, y entonces se va a quedar en la luna o probablemente lo va a decir otra cosa, o hay algunos que sí lo saben. Porque cuando usted conoce los atributos de Dios, usted está conociendo a Dios, sabe de qué atenerse de Dios, ¿verdad? Sabe qué cosas le van a molestar a Dios porque usted conoce cómo es Dios en aprendiendo sus atributos. Entonces Pablo estaba aquí realmente maravillado, asustado, sorprendidísimo de lo inútil que fue su defensa de los Gálatas frente a la enseñanza, a nueva enseñanza. Entonces, ahí yo quiero que usted medite su corazoncito, qué tan usted listo está como para presentar, como el apóstol Pablo dice que tenemos que estar listos para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que nos pide razones de nuestra fe. ¿Qué tan listo está usted?
Amados hermanos, la doctrina, aunque para algunos les parezca aburrida, es importantísima. Es esencial, básica, crítica en la vida de un creyente. Pues dijimos que vamos a dar la definición de estas tres palabras: gracia, evangelio, predicación y anatema. Entonces, lo primero es gracia. Esto viene del griego charis, que es favor o bendición o bondad, ¿verdad? En ese sentido, todos podemos dar gracia, todos podemos hacer favores, todos podemos dar bondades, todos podemos tener misericordia de alguien. Pero cuando nosotros nos referimos, cuando hablamos de gracia y lo unimos con Dios, es infinitamente mayor. ¿Por qué? Porque Dios, la gracia de Dios es que Él nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Esta es una bondad a los indignos. En otras palabras, es un don inmerecido. La gracia es un favor inmerecida, algo que ni usted ni yo merecíamos. La gracia de Dios, el amor de Dios, la salvación, lo recibimos por gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces yo no puedo hacer nada para recibir la gracia de Dios, solo la creo, la recibo al creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No puedo agregar yo a mi salvación, no puedo quitarle a mi salvación. Entonces, esa es la gracia de Dios. Para resumirlo, es un don inmerecido, un favor divino inmerecido. Ahora, la segunda palabra que quiero que usted tenga en su mente es evangelio. Y fíjense que el evangelio viene del griego evangelión y está compuesto por dos vocablos, ev y angelus, que expresa mensajero. Y esto quiere decir buena nueva o mensaje feliz, ¿verdad? En otras palabras, las buenas nuevas. Y cuando se refiere al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, son las buenas nuevas de salvación. El evangelio del Señor Jesucristo no son buenas nuevas de condenación. Viene implícito porque si usted lo rechaza, solo le queda un juicio, ¿verdad? Del cual nadie puede escapar. Pero el evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuáles las buenas nuevas? Que Dios amó al mundo, mandó a Jesucristo a pagar el precio del pecado con el cual el hombre había ofendido a Dios, para que todo aquel que crea en él pueda ser salvo, ¿verdad? Eso lo dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en la gracia de Dios viene el evangelio. En el evangelio es el anuncio de las buenas noticias, que incluye la venida de Cristo, la muerte de Cristo, su resurrección y el tiempo precioso en el cual nosotros estamos viviendo, la salvación por fe. Ahora, la tercera palabra que quiero que usted sepa que es predicar. Y esto es propagar o extender una doctrina o unas ideas, haciendo públicas y patentes. Entonces, cuando nosotros predicamos, lo que nosotros hacemos es ponemos doctrinas delante de las personas, las hacemos públicas y las hacemos patentes. Y por eso es que en la predicación, cuando alguien dice predicar, usted no puede estar seguro que está predicando, que está trayendo un mensaje del evangelio. Predicar el evangelio es anunciar a Cristo, salvación a través de Cristo. Eso es el evangelio, esa es la predicación del evangelio, y eso debe estar siempre en todos los púlpitos. Cualquiera que sea el tema que se está tocando, tienen que tomarse unos minutos para hablar de la gracia y hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta palabra, que no puedo decir que es más delicada que las otras, porque todas estas palabras son increíblemente importantes y delicadas, pero el apóstol Pablo lo menciona, y esta palabra es anatema. Y esto es apartado por Dios para la destrucción total, ¿verdad? Anatema es apartado por Dios para la destrucción. El Señor Jesucristo, Dios mismo apartó ciudades para su destrucción.
¿verdad? Apartó Sodoma y Gomorra, pero delante con Israel, posteriormente, ya que en tiempos de Josué, Dios declaró anatema a Jericó y lo hizo de estas palabras. Les voy a leer un trozo del libro de Josué en el capítulo 6, 17 y 18. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que está en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero todos vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y mire, y lo turbéis. Por eso, amados hermanos, cuando el pueblo fue y venció a Jericó, se recuerda de los muros de Jericó que cayeron, entonces la orden era terminarse la ciudad y todo lo que había en ella, no había que tocar nada. Jericó tenía ya la fama y el pecado de Jericó había subido ya a la presencia de Dios y entonces Dios mismo había declarado, ya lo había declarado como anatema. Por eso es que uno de los soldados de Israel, que se llamaba Acán, vio un lingote de oro, vio otras posesiones y las amó y las tomó y se las llevó del anatema, de la ciudad que había sido declarada anatema, con todas sus posesiones. Él tomó algo del anatema y se lo llevó para su casa y lo escondió. Entonces, cuando terminaron de vencer a Jericó, el siguiente destino para vencer era la ciudad de Ai, se llama la ciudad. Entonces es una ciudad pequeñita. Entonces Josué dijo, no vamos a enviar toda la gente, solo vayan 3,000 personas, 3,000 soldados. Como ellos sabían que tenían el apoyo del Señor, sabían que con 3,000 soldados era más que suficiente. Y entonces fueron y los de Ai hicieron retroceder a Israel y mataron personas de Israel. Entonces Josué, sabiendo que Dios estaba con ellos, que ellos tenían el apoyo de Dios y que era imposible que ellos perdieran, porque así es, cuando Dios está con uno, todo va a salir bien, amados hermanos. Si algo sale mal, es para enseñarnos algo o es porque hemos hecho algo malo. Entonces inmediatamente Josué se tiró al piso y se rasgó sus vestiduras y le preguntó a Dios. Y entonces Dios le dijo que el campamento de Israel había sido turbado, había sido, como él mismo había dicho, se había hecho anatema. ¿Por qué? Porque tenían algo que Dios había declarado para su destrucción total. Entonces, hasta que encontraron a la persona que fue Acán, quien que había tomado a escondidas lo que no debía tomarlo porque Dios lo había declarado anatema, entonces por eso es que el castigo fue tremendo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre su propio campamento, porque habían desobedecido y no solamente desobedecieron, sino que tomaron del anatema y lo pusieron dentro del campamento y por eso es que el campamento se volvió anatema. Mire, ahí hay un mensaje, amado hermano, que si usted le pone un poco de atención, no necesita ni mucha imaginación ni nada para saber que lo que Dios declara como malo y usted lo toma para usted, usted está llevando maldad a su casa, a su vida y va a tener el pago de la maldad que usted está llevando. Por eso es que tenemos que ser más sabios en el conocimiento del Señor. Entonces, anatema es todo aquello que ha sido destinado por Dios para su destrucción. Entonces, vamos a ir, versículo a versículo y dice, volvamos al texto inicial, que estamos en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, perdón, para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. ¿Cómo es que la iglesia de Gálatas se había alejado de Cristo al cambiar el evangelio?
Amados hermanos, mire, no es que estaban practicando brujería, no es que estaban haciendo otra cosa, no, es que se habían tergiversado la doctrina, estaban enseñando algo mal. ¿Y qué era lo que había pasado? Como dijimos hace un rato, habían llegado judíos, ¿verdad? Que se llamaban judíos convertidos y estaban enseñando, aprovechando que Pablo no estaba en el lugar, estaban enseñando que tenían primero, la iglesia de Gálatas tenía que judaizar, es decir, tenía que circuncidarse y tenía que cumplir ciertas ceremonias judías, ¿verdad? Determinadas por la ley de Moisés. Entonces Pablo se enojó de tal manera porque él ya les había enseñado que ellos eran salvos por gracia. Entonces les dice que cuando ellos tomaron la enseñanza que no se las había dado Pablo, que no habían sido ministrados con esa enseñanza, que era el Evangelio del Señor, cuando ellos vinieron y agregaron obras al Evangelio, ellos se estaban alejando del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque la gracia es un regalo inmerecido, un favor de Dios. Entonces yo no puedo pensar que yo voy a agregar a mi salvación, no puedo pensar que debo condicionar a nuevas personas para que sean salvas, tengo que someterlas a algo diferente, porque entonces estoy tergiversando el mensaje y al tergiversarlo, es como que usted le dé una dirección parecida, pero con un detallito. En lugar de cruzar a la derecha en una esquina, cruza a la izquierda. Entonces va y lleva las mismas calles, lleva los mismos cruces, la misma distancia, pero va a llegar a otro lugar. Pues el evangelio es igual. Es igual, por eso es que Pablo dice, no hay otro evangelio. Vea cómo vuelvo a leer, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y vea lo que dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, cuando usted agrega obras, cuando usted trae partes de la ley, cuando usted pone requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, escucha usted de repente iglesias que dicen que usted tiene que bautizarse para poder ser salvo. Usted debe bautizarse porque nosotros obedecemos al Señor, pero y es necesario que se bautice para desarrollar servicio, para tomar la Santa Cena. Ese es otro tema, después lo vamos a explicar, pero no para ser salvo. Para ser salvo, lo único que necesita es creer. Por cumplir la ley, por hacer cualquier otra cosa, uno no alcanza salvación, sino que ¿por qué? Porque es imposible para el hombre tener obras perfectas y puras constantemente. Es imposible, al hombre le es un camino que no puede cruzar de aquí al cielo, de aquí a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el rey David decía, mi pecado está delante de mí. O sea, yo no puedo borrar mis pecados. Yo personalmente, yo no puedo hacer nada para que mis pecados se borren, sino que tienen que ser pagados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo agrego a eso, o yo le quito algo de eso, yo tengo otro evangelio diferente. Entonces, dice Pablo, no es que haya otro, no es que haya otro camino, o en otras palabras, no es que haya otra forma de ser salvo, solo hay uno. Entonces, los que están engañando, los están engañando a ustedes, los están distrayendo a ustedes, los están llevando por otro camino que no lleva a la salvación. Y luego dice el versículo 8, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, perdón, anatema. Pablo está declarando una maldición apostólica, ¿verdad? Ellos como apóstoles lo podían hacer. Así como ellos podían hacer milagros sin fallar, amados hermanos, así sin fallar. Ellos oraban y la gente sanaba. Claro, Pablo oró por él, pero Dios tenía otros propósitos para él. Entonces ellos tenían revelaciones increíbles con todo lo que Dios les dio. Eso terminó con esos 12 personas, ¿verdad?
Luego nosotros tenemos la iluminación y vamos entendiendo lo que ellos nos dejaron. La Biblia dice que la iglesia está fundamentada sobre la doctrina, sobre el fundamento de los apóstoles, de la enseñanza que Dios nos dejó a través de ellos. Entonces el apóstol Pablo viene y declara una maldición. Y es una, perdón, es una maldición que viene de Dios porque necesita Dios confirmar eso, porque dice Pablo, mas aún nosotros, incluyéndose Pablo, si alguna vez me desvío, entro aquí, dice Pablo, o un ángel del cielo, amados hermanos, un ángel del cielo es Satanás y millones de ángeles que cayeron con él. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, amados hermanos, mire, nosotros tenemos que entender, somos nosotros o tenemos que asimilarlo y tenemos que mantenerlo firme dentro de nuestro conocimiento. Usted y yo somos salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe, a través del sacrificio de Cristo. Creemos en Cristo y nosotros somos salvos. Aquí hay punto, no hay más, no hay más. Allí usted no puede ni quitar ni poner, no hay más. Cuando usted habla de salvación, usted tiene que tener en mente a Cristo, que como el sacrificio y la gracia de Dios, quien mandó a Jesucristo. O sea, es lo que Dios hizo por mí, lo que me hace salvo. Entonces yo solo tengo que creer en Él y yo soy salvo, ¿verdad? Pero un creer que implica confiar y obedecer, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, cuando Pablo dice sea anatema, ya explicamos lo que la palabra anatema significa, porque para Pablo era tan importante que que los mismos Gálatas entendieran lo peligroso, ¿verdad? Lo difícil, lo grave de cambiar el mensaje del Evangelio que por él había sido predicado. En en el Nuevo Testamento hay dos citas que declaran la calidad esta de anatema y las da el mismo apóstol Pablo. En 1 Corintios 16, 22, el apóstol Pablo dice, mire, oiga esto, y amplía el rango de ser anatema, porque allá nos dijo en Gálatas, que es uno de los lugares donde aparece la palabra anatema en ese sentido, dice que quien predicare otro evangelio diferente sea anatema. Y ahora dice en 1 Corintios 16, 22, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. O sea, ya no solamente que predique un evangelio diferente, sino que si no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Punto. En otras palabras, no debe haber un cristiano que no ame al Señor. Si usted es salvo, usted ama al Señor. Si usted no ama al Señor, usted no es salvo y es anatema. Sencillo, punto, ¿verdad? Punto. Ay, no, a mí no me gusta mucho ir a la iglesia. Ok, ¿para qué se lo aclaro? Pues anatema. Ay, es que mire, eso del evangelio es muy aburrido. Me gusta ir de vez en cuando, no, pero no me siento bien. Oh, bueno, ok, está bien. ¿Verdad? Pero allí él tiene que amar al Señor y amar al Señor es seguirle, abrazarle, amados hermanos. Y muchas veces es por falta de conocimiento, otras veces es porque sencillamente no son salvos, amados, no son salvos. No le busquemos tres patas al gato teniendo cuatro, ¿verdad? Si alguien habla como impío, vive como impío, camina como impío, no ama al Señor, no ama la obra de Dios, no quiere estar en la obra de Dios, no es de Dios, así sencillo. La Biblia dice que si el Espíritu de Dios no está, el Espíritu de Cristo no está en alguien, no es de él, punto, ¿verdad? Entonces hay que pues sí seguirle predicando, pero hay que entender pues que cuando nosotros nos convertimos, nosotros estamos conscientes que no somos salvos por obra, pero tienen que haber obras. Cuando una persona nace de nuevo, perdón, deben generarse cambios en su vida, cambios a veces mínimos, pero poco a poco van creciendo. Y uno de los cambios es el interés por la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, el segundo texto donde habla de ser anatema es este mismo de Gálatas que leímos hace un rato, que quien predique otro evangelio sea anatema. Entonces,
Y Pablo nos está diciendo, amados hermanos, que van a aparecer, oiga bien, van a aparecer maestros, falsos maestros. Y hay un montón de versículos bíblicos que nos enseñan esto. Solo vamos a traerle unos cuantos para muestra, o como dicen, para muestra un botón. Y para nosotros, el Señor Jesucristo fue pues quien trae la mayor enseñanza y todos los demás apóstoles aprenden de Él y trasladan sus enseñanzas y el Espíritu Santo quien ilumina nuestro entendimiento. Pero Él mismo dijo en Mateo 24:24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Oiga la advertencia, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, ¿verdad? Si es posible, si fuere posible, pero no debe ser posible. ¿Por qué? Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios, dice Primera de Juan, sabrá si la enseñanza es de Dios o no es de Dios. En otras palabras, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, va a saber que la doctrina es buena o no es buena. Sencillo, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a iluminar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vienen maestros falsos, que vienen cristos falsos y que algunas veces se van a presentar con poder y con palabras que pueden distraernos, que pueden ser atractivas las palabras. Normalmente los predicadores estos son carismáticos, ¿verdad? Se ven bien, hablan bien, son atractivos, atraen los sentidos y entonces así hacen caer al pueblo, lo hacen desviarse en el conocimiento del Señor. Y fíjense que dice, cuando dice que van a ser prodigios, es decir, van a ser milagros, Satanás puede hacer milagros, Satanás puede sanar, puede enfermar y puede supuestamente bendecir. Definitivamente que sí. Por eso es que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice que no se fiaba de los judíos que habían creído por las señales, porque nosotros no somos salvos por milagros, sino que somos salvos por escuchar la predicación del Evangelio, porque es la palabra de Dios lo que crea fe en nosotros. Los milagros, amados, los que se han convertido por milagros y no llegan a la palabra de verdad, pronto van a apartarse. Porque las señales, amados, el Señor Jesucristo dijo, vaya, si no creen en mis palabras, crean en los milagros. ¿Por qué? Porque van a poner atención cuando vean los milagros. Pero si solo estás por los milagros, amados, no, tu fe no va a durar. Es más, dice Juan que el Señor Jesucristo no creía en la fe de ellos porque Él conocía el corazón. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2 dice esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, oiga, apostatarán, es decir, retrocederán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo, oiga bien, cauterizada la conciencia. O sea, lo que quiero mostrarle acá, mi querido hermano, es que van a aparecer personas que van a distraer, y cuando dice que tienen que autorizar la conciencia es que alguna vez caminaron con nosotros, su conciencia se fue al mal, su vida se fue al mal, decidieron mantenerse allí, nunca fueron salvos y su conciencia ya al principio les llamaba a dejar ese camino, pero después se cauterizó, es decir, como que se quemó y ya ellos se quedaron allí le sacan provecho económico a estar allí y entonces estos mismos vienen y nos desorientan a aquellos que le prestan atención. Amados hermanos, mire, de manera muy particular yo le quiero decir, no ande buscando nuevas revelaciones, no ande buscando nuevos mensajes. ¿Por qué? Porque yo quiero un mensaje, palabra fresca. ¿Cuál palabra fresca, amados hermanos? Si esto, la Biblia tiene, lo último que se escribió hace como 2000 años. ¿Ah? La revelación, ¿verdad? Eso es la revelación. La Biblia ya se cerró. Dios ilumina nuestro entendimiento para que conozcamos de la palabra escrita lo que Dios nos quiere decir allí, ¿verdad? La revelación es cuando Dios quita el velo, ¿verdad? Y muestra los misterios de la palabra. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Nuevo Testamento, el arrebatamiento, la conversión de los gentiles, ¿verdad? Todas esas son misterios
misterios del Nuevo Testamento, pero después ya no hay más. Y entonces hay gente que anda buscando nuevos mensajes, nueva palabra, palabra fresca, una nueva unción. ¿Cuál nueva unción? Juan dice que nosotros tenemos la unción del Santo, la tenemos completa, no hay más. Lo que necesita usted es enriquecerse con el conocimiento de la palabra de Dios. Mire, cuando usted anda en búsqueda de lo novedoso, como anda esta generación, usted solo se está poniendo la soga al cuello para ser desviado y no llegar al conocimiento correcto de la palabra del Señor. Otro texto que quiero mostrarles está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Y ponga atención a esto, por favor. Dice la palabra de Dios, Hechos 20, versículo 28, dice de esta manera: por tanto, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mirad por vosotros, o sea, nosotros tenemos que cuidarnos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea, Pablo le está enseñando, ¿verdad? Le está enseñando a los obispos, a los líderes. Vean primero por ustedes, para que no se desorienten y no enseñen lo que es incorrecto, ¿verdad? Y vean por el rebaño. Si yo no me desvío, yo no voy no voy a traer falsa enseñanza. Entonces, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29, porque yo sé, oiga esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En los tiempos de la Biblia no habían creyentes y discípulos. Eso es una enseñanza nueva y falsa, amados hermanos. Alguien le puede decir, no, deje de ser creyente y conviértase en discípulo. No, todos los que creemos en Cristo somos discípulos del Señor. Así es sencillo. Entonces, eh, pero dice acá que si nosotros no nos cuidamos como ministros de la palabra y nosotros no cuidamos que las ovejas reciban una buena palabra, se van a desviar del conocimiento del Señor. Entonces, usted tiene que orar por sus pastores porque siempre prediquen la palabra correcta y el evangelio del Señor Jesucristo nunca se separe de los púlpitos de la iglesia donde usted se congrega, ¿verdad? Pero también tiene que orar, tiene que cuidarse usted de no desviarse. Entonces, amados hermanos, nosotros, depende mucho de nosotros, porque Pablo estoy maravillado que ustedes hayan agarrado el engaño tan fácil, como les enseñé. Más adelante en la carta dice, temo haber trabajado por vosotros en vano, o sea, por gusto estuve enseñándoles, por gusto pasé horas y horas y horas y nada, no hubo fruto, no tuvieron cimiento. Pero sin embargo, Pablo sabía que eran creyentes, pero habían sido desviados, fueron dóciles, fueron lo que el proverbio llama simples. El proverbio dice, ¿hasta cuándo dejarás tus simplezas? Le dice a los simples. Y la traducción literal de simples es tonto o sencillo de pensamiento. No tiene que ver humildad, sino que tiene que ver crédulo, es decir, cree todo lo que le digan. Y usted tiene que creer la palabra de Dios y no otra cosa. Dice en 2 de Corintios 11, versículos 3 y 4, dice de esta manera, pero temo que como la serpiente con astucia engañó, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o usted puede decir otro evangelio, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Por qué? Porque es novedoso, porque es bueno, porque ese predicador me gusta, ay, qué bonito habla, pero ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Vea la palabra, examine la palabra. Y si es la palabra, créala, créala. Y por eso, fíjense que el apóstol
Pablo advirtió a Timoteo, y oiga la advertencia a Timoteo: pastor, ¿y por qué se detienen tanto? Porque no quiero que usted sea engañado, amado. Es Jesucristo a quien se debe predicar. Es la salvación por gracia la que nosotros debemos de escuchar siempre, todos los días de servicio, y leer en la palabra del Señor. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2, del 14 en adelante. Dice Pablo llamando a Timoteo, porque Timoteo de repente comenzó a bajar su batalla, y comenzó casi que Timoteo se estaba rindiendo por toda la oposición que tenía él. Dice, según de Timoteo 2, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, no estén discutiendo, no estén debatiendo. Y después dice el 15, procura, le dice directamente a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Oiga, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto implica muchas cosas, ¿verdad? Implica la honradez, implica el ser honorable, implica el trabajo, el hacerlo con esmero, pero principalmente implica lo que aquí dice, mire. Como obrero que no tiene que de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, que sabe cómo hablar con la palabra. Mire, fíjate que la Biblia dice tal y esto y esto. ¿Y dónde dice eso? Pues no sé, pero ahí lo dice. No, usar bien la palabra de verdad es abrir la Biblia y decirle: aquí está, mire, ve, y saber analizar bien la palabra de Dios, el contexto, poder sacar los principios que enriquezcan el corazón de las personas que nos escuchan, y enriquece, por supuesto, nuestro propio corazón. Pablo estaba, amados hermanos, admiradísimo de lo sencillo que los hermanos de Gálatas habían creído las enseñanzas que los alejan de Dios. Ahora, hay en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, habla de que dos tipos de personas son los que tuercen la palabra del Señor. Y él les llama indoctos, es decir, que no saben, que no han estudiado lo suficiente, y otros, la segunda característica de quienes son engañados, y ponga atención a esto: los indoctos, dijimos, y los inconstantes. No sé en qué categoría puede ser ubicado usted. Espero que no sea indocto, pero lo indocto no es problema, pues, porque usted puede comenzar a estudiar, puede usted comenzar a prepararse, puede usted comenzar a leer la Biblia, puede usted comenzar a enriquecer su corazón, pero el ser inconstante es un problema de ánimo, que usted puede superarlo hoy, pero mañana va a volver. Contra la inconstancia, usted tiene que orar, usted tiene que pedirle al Señor que le dé dominio propio para poder dominarse a sí mismo cuando su interior no quiera hacer la voluntad de Dios. Cuando usted esté cayendo a sus deseos carnales, usted tiene que pedir la ayuda del Señor para no ser inconstante, hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el texto. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Estábamos hablando que el Evangelio es para salvación, el que Dios está esperando es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, oiga esto, los indoctos e inconstantes tuercen. Por eso son indoctos, porque son inconstantes. Ya les digo, el indocto es una cuestión de conocimiento, inconstante es un problema de carácter y del ánimo. Como también dice, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿por qué alguien no crece? ¿Por qué alguien cae? ¿Por qué alguien es seducido? ¿Por qué alguien yerra el camino del Evangelio? Por indocto y por inconstante. Punto. Indocto e inconstante. El hecho de ser inconstante lo hace indocto. ¿Por qué? Porque no es constante en la lectura, no es constante en la oración, no es constante en reunirse, en congregarse, como debe de hacerlo. Y le aseguro que esta persona es inconstante en todas las cosas, excepto en los deseos carnales. Allí sí es bien constante. Allí sí es. ¿Por qué? Porque al no tener dominio propio, es dominado por todos los deseos carnales. Y por eso es que Pablo, allá en Efesios, dice que él ora por esta causa, le dice a la iglesia de Éfeso. Oro para que Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, oiga esto, arraigados y cimentados en amor. Cuando usted conoce más del Señor, conoce más de su amor, usted ama al Señor y se comienza a empapar de su sabiduría. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo realmente estaba bien preocupado, y creo que esta es la preocupación de todos aquellos que predicamos y nos esforzamos por predicar la sana doctrina, de que las ovejas se mantengan creyendo en el Señor. Y dice, y vuelvo ya con esto termino, estoy en Gálatas 1:9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y luego dice Pablo, y comienza a hablar, a partir de este versículo 10, comienza a hablar de su ministerio. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mis queridos hermanos, mire, aquí no hay dónde perderse. ¿Verdad? Si usted es de aquellos que le gustan las luces, que le gusta un pastor de manera física, cómo se ve, le gusta la voz del pastor, le gustan las historias que cuenta, ay, qué bonito, qué entretenido es, pero no se ha dado cuenta que espiritualmente usted no está creciendo. Si usted tiene ya algún tiempo de asistir a la casa de Dios, a escuchar las historias de un predicador, y su vida no ha cambiado, usted está escuchando otra cosa que no es el Evangelio, mi querido hermano. Si siguen sus mismas concupiscencias, si siguen sus mismos pecados, si su vida no ha sido cambiada, usted conoce a un Jesús que no es el Jesús que la Biblia declara, que no es el Jesús que la Biblia llama Señor de señores. ¿Por qué? Porque ese evangelio nos hace cambiar, nos hace nacer de nuevo, nos hace amar a Dios, nos hace amar a Cristo, nos hace servirle a Él, nos hace buscar a Él, nos hace amar a nuestra familia, a valorar bien lo que Dios nos da, a valorar la vida y valorar y súper valorar el cielo, que es el lugar donde nosotros vamos a estar. Pero todo esto, amados hermanos, no viene de una alabanza, no viene de un mensaje de historias y de chistes, viene de la palabra de Dios. Y cuando usted recibe la palabra de Dios, usted crece en el poder de Dios. Y el poder de Dios, mi querido hermano, le mantiene a usted firme. Por eso es que si usted ahora me dice, pastor, mire, yo siento que soy débil, yo siento que no alcanzo, yo siento que no puedo cambiar, pero usted es constante y usted está leyendo la Biblia, no se preocupe, amado. Siga adelante. El poder de Dios va a estar con usted. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tarde o temprano Dios va a permitir que usted termine Él va a terminar los cambios que Él ha comenzado. La Biblia dice, y el apóstol Pablo dice, que está convencido, está persuadido del que comenzó la obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo.
Así que, amados hermanos, amen la palabra de Dios. No se dejen engañar ni por predicadores ni por mensajes nuevos, porque la Biblia dice que quien predica un evangelio diferente sea anatema. Y si nosotros vemos lo que pasó en Jericó, que fue declarada una ciudad anatema, es decir, para la destrucción de parte de Dios, y tomamos el anatema, Acán y su familia desaparecieron. Fueron muertos todos, su familia, todas las personas de su familia, su casa. Imagínense que se llevó las cosas para darle, llamemos así, un mejor destino a su familia. Pero sí le cambió el destino, pero fue un destino de muerte. Fue destruida su casa y fueron destruidos sus animales. Es decir, que la declaración de anatema de la ciudad cayó sobre Acán y su familia. Así es cuando nosotros llevamos el pecado a la casa. La paga del pecado es muerte, pero en Cristo, amados hermanos, tenemos libertad. En Cristo nosotros tenemos salvación. Mantengámonos en el camino del Señor y yo le aseguro, hermano amado, que la bendición de Dios siempre estará en su casa. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte por la vida que nos das y porque nos permites, Padre, aprender un poco más de tu palabra. Oro por la vida de cada uno de los hermanos que están conectados, Señor. Aquellos de una bendición doble para aquellos que están desde el principio al fin, Señor. Bendícelo grandemente, Padre. Aquellos que por cuestión de trabajo, pues llegaron tarde, Padre, darles fuerza y ayúdales a volver a ver esto, Señor, y aprender un poquito más porque tenemos que estar firmes en ti, Señor. Te amamos con todo el corazón, Señor. Descansamos en tu palabra, en tu fidelidad, y sabemos, Dios, que contigo seremos siempre más que vencedores. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Gracias, Padre. Oramos por la iglesia, Señor. Oramos por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Richmond, California, Señor. Ten misericordia.